Muy buenas noches, familia dominicana. Gracias por sintonizar. Diana Lora desde Canadá y una servidora felices de que nos acompañen durante esta hora en los martes de mesa que tanto aportan a nuestra sociedad con temas que están de actualidad, que son importantes para todos nosotros. Gracias a los que lo hacen también a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y las islas. ¿Cómo estás, Diana? Hoy no está Faride, que tenía una reunión sumamente importante, por lo cual no va a estar presente. Así es que tú y yo vamos a estar con esa Comprensible. mesa Por buenísima. supuesto, buenísima, porque además tenemos a los actores principales, un tema que ha sonado bastante en estos días en todas las redes sociales y en los medios en general, después de una serie de reportajes que ha hecho la periodista Nuria Piera, quien nos estará acompañando en el día de hoy, dejando en evidencia a una serie de personas que se dedican a usurpar funciones de profesionales sin serlo. Y que no es la primera vez que la periodista ha tocado este tipo de temas, ha desnudado todas las falencias de un sistema que no logra identificar y que no logra hacer procesar a las personas que engañan a la gente de buena fe. En algunos casos, como en el caso de la salud, de la medicina, costándole posiblemente la vida en algunas ocasiones. Entonces, en el día de hoy, el terror de las personas sin título está con nosotros en la mesa, pero también están las diferentes instituciones que tienen que ver con esto, porque uno dice, después de ver todos esos reportajes, gente que tenía 20 o 30 años ejerciendo, que se habían denunciado en múltiples ocasiones, violaciones a la Ley General de Salud, gente de las mismas sociedades a las que supuestamente pertenecen estos profesionales, y que no se haga nada, incluso algunos de ellos trabajando en el mismo Ministerio de Salud Pública, es increíble. Y que tengan que salir todos estos reportajes para que en el día de hoy, precisamente, que hubo esta rueda de prensa anunciando las medidas que se van a tomar para evitar que esto pase en el futuro en la forma en que ha venido pasando a lo largo de los años en nuestro país. Pero ese es República Dominicana, por desgracia. Y nos vamos con el informe inmediatamente para no robarle ni un solo minuto. El hashtag es Títulos Falsos ENM. No se pierda esta mesa. Adelante. Una serie de reportajes de la periodista Nuria Piera ha puesto en evidencia la facilidad con la cual personas engañan, estafan y hasta suplantan identidades para ejercer profesiones para las cuales no tienen acreditación ni título. Esto es especialmente peligroso cuando se trata de profesiones en las que las vidas de otras personas pueden estar en riesgo. Es por eso que para ejercerlas hace falta tener un exequatur. El exequatur es el documento oficial mediante el cual el Poder Ejecutivo autoriza a esa persona a ejercer su profesión en todo el territorio nacional. Algunas de las profesiones que lo requieren son medicina, odontología, psicología y todas las áreas de la salud, además ingeniería, derecho, arquitectura, contabilidad, entre otras. Pero obviamente para obtenerlo, sea un dominicano o un extranjero, es necesario ser profesional de grado, o sea, haber concluido la carrera. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, debatimos la problemática de la falsificación de títulos y de personas que ejercen profesiones sin cumplir con los requisitos legales exigidos por la República Dominicana. Y nuestros invitados en la mesa en el día de hoy, una mesa un poco más amplia de lo común. Hoy tenemos 6 colaboradores y vamos a empezar por las damas. Por supuesto, la periodista Nuria Piera nos acompaña. Enhorabuena por ese trabajo tan minucioso que has realizado durante todos estos meses y que ha hecho que la población de una forma distinta, porque hoy en día con las redes sociales también hay una mayor amplitud de difusión de los trabajos, eso es un soporte, es un apoyo al trabajo que hacen personas como tú. Ha logrado que las autoridades abran los ojos y decidan tomar medidas drásticas de una vez por todas. Y tenemos también con nosotros a la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética y fundadora
y presidenta, Natalie Díaz. Natalie es médico, vamos a decir todos los títulos aquí, doctora en medicina con máster en medicina estética y medicina para el antienvejecimiento, con más de 14 años de experiencia, miembro fundador y presidenta de la sociedad. Es que para hacer cualquier tipo de procedimientos, aunque sea mínimamente invasivos, hay que tener las acreditaciones. Y esa es una de las especialidades que más intrusismo o que más títulos falsos o que más personas están ejerciendo sin estar capacitadas. Tenemos también con nosotros de las instituciones al doctor Justo José Nicasio, quien es primer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, pasado presidente de sociedades médicas especializadas, pasado presidente del Consejo Nacional de Recertificación Médica, ginecólogo obstetra y gerente emergencia de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Gracias por estar con nosotros. Ustedes han estado muy preocupados por lo que ha ocurrido. Vamos a hablar de todo esto, cómo ha incidido en el colegio. José Alejandro Aybar, director de la Asociación Dominicana de Universidades, canciller. Ya recuerdo que la última vez acababas de ser nombrado canciller, rector de Unicaribe. Y tenemos a Noel de la Rosa, de este lado, director general de Planificación y Desarrollo Institucional de la UAS. Gracias por estar con nosotros. Él tiene que ver con todo lo que es homologación de títulos, ¿verdad? Sí, con el proceso precisamente ahora lo estamos revisando minuciosamente. De los extranjeros. Sí, para la homologación y convalidación de estos títulos. Que ya vemos como vienen diciendo que son médicos de aquí y de allá, y hay que estar llamando a las universidades, gente que no tiene que estar haciendo eso, porque para eso están las instituciones dominicanas. Sí. Y por último, me falta Leonardo Hernández Castillo, quien es subdirector jurídico del Ministerio de Salud Pública y es el encargado también del tema de los exequaturs, que son el derecho a ejercer, aún a los que estamos graduados en República Dominicana. Vamos a hacer una pausa. Esta mesa promete ser muy interesante y ojalá que sea la tapa del pomo para que toda la población quede clara de qué es lo que se va a hacer, qué medidas se van a tomar y cómo se puede proteger también de estos estafadores falsos profesionales. Títulos falsos, ENM es nuestro hashtag para cualquier comentario. Ya regresamos. Bueno, hay que decir que nosotros hemos invitado a todas las instituciones que tienen que ver con esta situación y una de ellas, una de las más importantes, es precisamente el MESID. Ese ministerio fue invitado, por supuesto, contactamos con su ministro y algunas de las personas del ministerio, pero nunca nos confirmaron traernos a una persona. Ellos son los que certifican los títulos y ojalá hubiesen estado en esta mesa. Esa pata nos falta. Y vamos a empezar con Nuria. Y antes de hacerte la pregunta, en tus reportajes también noté que el MESID no estuvo tan presente. ¿Fue fácil comunicarte con ellos? ¿Tuviste la participación de ellos? Ellos en la parte de dar informaciones, si el título, si ellos tienen títulos depositados o no, sí, sí fueron, pero en otras situaciones que se necesitaban un poco de mayor profundidad, pues no tanto. Ellos se ampararon en la Ley de Libre Acceso a la Información, en su artículo 7 y 8, creo, que habla de que la información de terceros no se pueden dar. Aunque sean terceros que sean exacto, o sea, mucha legalidad para personas que en este caso han intentado engañar al Estado Dominicano depositando documentos ilegales, irregulares y falsos. Eso es acto delictivo. Vamos a empezar con ella precisamente porque en tus reportajes en muchas ocasiones no solamente pusiste al descubierto todos estos casos de médicos que incluso tenían, como decíamos nosotros, 30 años ejerciendo, 20 años, que habían hecho especialidades al vapor, supuestamente, que tenían títulos falsos, etcétera, sino que también hiciste una serie de propuestas. Pero decías que cada vez que salía, y a lo largo de los años lo has hecho, un caso, te llovían. Entonces, te llovía la cantidad de denuncias, la gente aporta a este tipo de programas. Yo me pregunto, ¿tú te diste cuenta que era un problema realmente grave de la cantidad de casos que tú no pudiste llegar a estudiar, que son muchos, y en qué tipo de profesiones hay más de este tipo de usurpadores? Bueno, a mí me llegaron muchos de médicos, ciertamente porque fue lo que iniciamos.
pero hay en todas las ramas donde se requiere pues un S4 o cualquier otra disciplina. Pero la verdad es que en la parte médica lo doloroso es no solo el intrusismo, porque al principio lo que hablábamos era del intrusismo, es ahora, porque el intrusismo, como quiera Sí. que sea, hay una preparación, Exacto. ¿verdad? No total, pero hay cierta preparación. Es un profesional que se mete en la carrera de otro. Claro que depende, pero hay algo, hay una base médica, por Se ejemplo. presume No, que se hay, presume, se ¿verdad? presume que hay una En base. medicina estética tenemos mucho intrusismo de cosmetólogos, de fisioterapeutas, que no tienen nada que ver con medicina. Ya, entiendo, pero al menos tienen una base médica que tiene algunas aristas que se pueden fusionar bien, pero el problema es cuando es nada y es un título falso, o que es una abogada, o que no es ni siquiera bachiller, etcétera. Eso es lo Pero difícil. la personalidad básica del dominicano es expedita para que se dé eso en República Dominicana. Porque el dominicano piensa que sabe de todo, pero no se compromete con nada. Y en República Dominicana le han perdido el respeto a lo que es el título. Ningún ciudadano cuando va a consumir un servicio se preocupa por mirar el título de la persona que le está atendiendo. En cambio, podemos evidenciar cómo ese mismo ciudadano, a la hora de comprar un vehículo y a la hora de buscar un celular, hace una debida diligencia. Sí. En cambio, cuando va a un servicio cuyo objetivo fundamental es la protección de uno de los bienes jurídicos más protegidos por la Constitución y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es la vida, no hace esa debida diligencia. Pero es que es muy difícil, me imagino, cuando tú ves Es una difícil. pared llena de títulos. Es difícil para uno investigar, Exacto. para un ciudadano va a ser muchísimo más difícil y como dice María Cela, todos los títulos están puestos ahí. Exacto. Y cuando uno ve que el consultorio está muy bien puesto, que hay muchísima gente, pues uno confía en el sistema. Ese es el problema. Y alguien que tiene 20 años ejerciendo Y y que ha ahí- tenido múltiples denuncias, según estuve viendo en muchos de estos reportajes, y que ha trabajado incluso en salud pública, supuestos médicos trabajando en salud pública, denuncias que han hecho sociedades, porque las sociedades tienen una responsabilidad. Vamos a ir hablando de todo eso poco a poco, pero sí me gustaría, ustedes estuvieron hoy en salud pública, hizo una rueda de prensa. Así es. Ahora, después de todos estos escándalos que se han puesto sobre el tapete, ¿qué es lo que ustedes han decidido hacer? Bueno, el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy, reunido con todas las sociedades médicas especializadas y los colegios que agrupan a los profesionales de las ciencias de la salud, dígase Colegio de Odontólogo, Colegio Médico Dominicano, Colegio de Bioanalista y Colegio de Enfermería, todo esto instituido por ley, son corporaciones de derecho público, ha decidido, a través del señor ministro, otorgar un plazo de 3 meses para la regularización, no para que ejerza, hacemos énfasis en esto, no para que el que está irregular ejerza alguna de las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud, sino para que regularice su estatus ante los organismos del Estado correspondiente, con todas las documentaciones que establecen la ley y los reglamentos que debe depositar para regularizarse, no para ejercer ninguna de las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud. Eso se decidió en el día de hoy, que fue anunciado en una rueda Esto es de un prensa problema por el país. señor ministro de Salud Pública. Me resulta extremadamente extraño que solamente, aunque ellos son lo más dados a presentarse cuando hay problemas, pero esto es un problema país, porque no estamos hablando solamente del intrusismo en el ámbito de la salud. Ahí nosotros tenemos la psicología. La psicología es la cenicienta de la Educación, mayoría. educación. Y el tema de la educación también. Pero ahora mismo tú ves que cualquier persona se dedica a tener un programa de orientación psicológica y le traza la pauta a las personas con 2 llamadas de lo que se debe hacer para resolver un problema psicológico. Yo creo que es un problema país, que con una rueda de prensa solamente sin subestimar el aporte que se está haciendo, pero a esto se le debe dar un carácter mucho más, de mucho más importancia. El Latinobarómetro, a propósito de eso, el Latinobarómetro nos coloca a República Dominicana como uno de los países donde más se practica el fraude social. Es así. Y eso es un indicativo, todo esto es un indicativo, pero es un grave problema cuando estamos hablando no de un dinero, no de el tiempo, sino de la salud, de la vida de las personas. También en las obras hicimos una mesa, ustedes se acuerdan, la semana pasada con las construcciones ilegales, más del 95% de construcciones ilegales, gente que se hace pasar por ingeniero o gente que hace intrusismo de ser un maestro constructor y construye y diseña.
Sí. Vamos a ver, María Celia. Quiere hablar José Alejandro. Vamos a escucharlo un momentito, Diana, y luego te damos paso. Pienso que es interesante resaltar que desde hace un tiempo se viene trabajando un expediente único educativo, el cual va a permitir que cualquier ciudadano pueda accesar a través de una página de internet y obtener la información de quiénes se han graduado de qué. Incluso dentro de las mismas instituciones, si usted es bachiller y va a entrar en la universidad, usted va a poder desde ahí inscribir su derecho de admisión en la universidad y ya toda la documentación va a estar ahí en el internet. O sea que ni siquiera tienen que ir a buscar una certificación en un sitio para llevarla al otro, sino que todo va a ser en línea. Y eso va a facilitar el poder evaluar si realmente una persona tiene y cuenta con el aval para desarrollar una profesión determinada. Eso es con relación a las universidades locales. Eso es en el área educativa, a nivel de formación preuniversitaria, formación de técnicos y formación de profesionales. Locales. Salud pública. Y se va a poder buscar a cualquier persona en esa base de datos. Sí, de hecho ya está funcionando, se hizo un primer lanzamiento y se está trabajando ya en la conclusión. Ya hay, creo que son unas 7 universidades que ya forman parte, que tienen toda la documentación integrada en el sistema y próximamente estarán todas. Porque se está trabajando en un periodo de tiempo donde ya todos deben de estar con toda la documentación depositada en esa plataforma. Salud Pública tiene un programa interesante. Eso es importante resaltar. El Ministerio de Salud Pública, desde mucho antes de filtrarse todas estas denuncias, ya de manera pública, ha estado trabajando en la interoperabilidad de todo el proceso del C4 para estandarizarlo, conjuntamente con todas las demás instituciones que se vinculan con los trámites del C4, dígase el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio Público, porque para uno de los requisitos para la obtención del C4 es la certificación de no antecedentes penales, otro de los requisitos es el acta de nacimiento, y todas esas instituciones que se vinculan con el trámite del C4 operarán ya en poco tiempo de manera conjunta a través de las ventajas que nos da la tecnología. Tú sabes que una de las cosas que descubrí yo en la investigación es que, por ejemplo, si hay una persona que va a depositar al MESID títulos falsos, si ellos detectan que ese título es falso y le dicen que no, que tiene que traer esto y lo otro, en vez de dar una voz de alerta, ya sea la Fiscalía, ya sea la Procuraduría, ya sea Salud Pública, se quedan callados y esa persona, en este caso, por ejemplo, la venezolana, tardó 5 años, ella no le dieron nada, pero nadie la supervisó. Yo decía fuera de cámara que hay un eslabón perdido. Sí. Tanto el MESID como la UAS, por ejemplo, Pero que es la responsable de emitir los títulos de personas que vienen desde fuera, como representantes del Estado a través del organismo rector que es el MESID, de acuerdo a la ley 149-1. Sin embargo, después que sale de ahí, nosotros no tenemos control de eso. Fiscalización, inspectoría. Exacto, porque no hay un protocolo que establezca que cuando va alguien con títulos falsos a la universidad o al ministerio, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿en qué ley está establecido qué hacemos, a quién denunciamos? Inclusive la denuncia que está haciendo Nuria, están quedando muchas veces en el vacío porque no se le da el seguimiento. Bueno. Diana quiere hacer una pregunta. Sí, ahí va la pregunta, porque evidentemente cuando un médico, por ejemplo, le hace un procedimiento a una persona, una cirujana plástica, por ejemplo, que al final no era plástica nada, la cirugía queda mal, hay una víctima, evidentemente esa es la principal víctima, la persona que recibió el supuesto servicio que tenía que recibir. Pero hay otros afectados, está la universidad a la que le falsificaron el título. Por ejemplo, las universidades se están querellando contra esas personas. Pudiera ahí responderles. Nosotros, inclusive, de manera personal, hemos participado en varios procesos donde no solamente hacemos las querellas, sino que le damos seguimiento para judicializar el caso. Exacto. Y realmente es bien complejo. Pienso que incluso en esta mesa debieron invitar a alguien también del Ministerio Público que hubiera quizás
hecho Sí. algunos aportes, porque realmente se necesita también el régimen de Es consecuencias. bien complejo. Pero eso es vamos a- reactivo, vamos eso a no hablar de eso no régimen es de preventivo. Y el consecuencias. problema también está que también hay títulos que son extranjeros, entonces es Exacto. más difícil. Vamos a Sí. hablar del régimen de consecuencias, pero vamos por parte, como dijo Jack, vamos a hablar de lo que pasa en República Dominicana para que la gente sepa y de lo que viene fuera. ¿Qué es lo que debe tener un profesional? Porque usted habla del S4 y es verdad, ese es el derecho a ejercer, pero ¿qué consecuencias hay para aquellos que venden o alquilan su S4? Porque hay gente que Son muchas aristas. lo pone o sea, a las aristas disposición. del que alquila el S4 para que el Exacto. otro lo pueda hacer y Que lo- firmar. El Exacto. artículo 90. ¿Cómo se detectan estas cosas? Bueno, se detecta la normativa procesal penal, porque es importante también destacar que el que ejerce la profesión de la medicina, en virtud del artículo 156 de la Ley General de Salud 4201, comete un crimen, no siquiera un delito, es un crimen. Eso está constituido en la Ley General de Salud como un crimen y establece una pena de 2 a 10 años de prisión y multas que oscilarían entre 25 a 50 salarios mínimos. Lo establece el artículo 156 ¿Y todos los de la casos ley. que Nuria Y presentó todos están los sometidos? casos, Todos los casos de salud pública. pueden, Ahora, donde está la debilidad parece que es el Ministerio pueden Público. verificarlo a través Pero eso del es una libre actuación acceso. reactiva. De lo que yo estoy hablando es de que no ocurre el caso y para eso debe haber un control y una alerta cuando una persona sin tener las condiciones profesionales Presenta un Licenciado, título. en la Presenta un actualidad y a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, usted lo puede verificar, 759 centros, establecimientos, porque no podemos llamarles de servicio de salud, que operaban de manera irregular, No, eso yo en lo sé, sí. violación al reglamento Han sido cerrados. 1103, Sí, no, pero- han sido cerrados a partir de esta gestión No, que de encabeza lo que el estamos señor hablando es lo ministro. siguiente, si una persona se presenta a oficializar un título, Como a legalizar como el un caso título, de la venezolana. De lo que estamos hablando, como el caso de la venezolana, debe presentarse una alerta automáticamente que le informe a una institución que va a garantizar que esa persona no esté ejerciendo, número uno, o no ejerza. De eso es que estamos hablando. Bueno, el Esos consultor casos los jurídico, conocemos. el consultor jurídico de salud pública Sí, el licenciado. habló de, cuando yo le pregunté eso, y ya hablaron con el Ministerio Público para hacer esa La interrelación. interoperabilidad. Eso falta. Del- Sí, eso Eso todo falta el y vamos sistema. a recalcar eso, pero también a mí me gustaría saber, porque son, como decíamos, muchas patas. Entonces, en el caso de ustedes, la responsabilidad que tienen las sociedades y los colegios. Ustedes son colegio médico, pero hay muchas otras sociedades de especialidades y hay mucha gente que no está inscrita en esa sociedad. ¿Y cómo yo, si soy médico, que la mayor parte de los médicos saben quiénes están aquí ejerciendo y quiénes no están aquí, qué hacen ustedes ante este tipo de casos? Porque ustedes tienen una responsabilidad también con su cuerpo médico. Los que no están inscritos, que no han querido inscribirse en sociedades y que ustedes mismos pueden verificar, no los pueden someter a quién tienen que ir. Exacto. Buenas noches. Muy interesante la pregunta. Él es más tranquilo, él espera que le pregunten. Por eso me fui para este lado. Voy a intervenir porque como colegio médico, todo el que ejerce la medicina como médico en el país Debe estar tiene que estar Es obligado. Obligado. obligatorio La por la ley colegiatura es obligatoria. Lo que no es 6803. obligado es la asociación. No. Pero en el colegio médico actualmente existen 58 sociedades médicas especializadas Exacto. que son filiales del colegio médico. Hay asociaciones de médicos que no son filiales o no son reconocidos por una resolución de la Junta Directiva del colegio médico como filiales del colegio médico. Esas 58 sociedades médicas, hay como 12 que tienen problemas de interés. ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo, que los egresados de Venezuela que estudiaron en un hospital militar, que no tiene un aval universitario, que lo mandó el Ministerio de Defensa a hacer esa especialidad, 11 sociedades no quieren reconocerlo o afiliarlo a esas sociedades. Me refiero a hematología, otorrino, dermatología. Pero tienen ese 4. Tienen ese 4. Tienen ese 4, pero mira, el problema del S4. Yo pienso que eso es otra situación. El problema del S4, Es otra situación. yo decía esta mañana en el ministerio, en la reunión,
que el S4, que es una ley del 1942. De todos los años del mundo. Tiene sí. 81 años. Es una ley totalmente desfasada. Es ¿Cómo una ley debería que- ser sustituido eso? esa ley hay que actualizarla a los tiempos modernos. Hay muchísimas informaciones y muchísimas cosas Actualmente- que no están, que no se contemplan en una ley de 1942. Estamos en el 2023. Claro, debe actualizarse, entonces. El ministro Bueno, pero el problema no es actualizarse, es que se cumpla. Bueno, la primero situación. que Primero se- eso, Tú ¿verdad? sabes Primero que que en este país existen todas las leyes del mundo. Exacto. Y donde menos se cumplen Ok. las leyes es en este país. Si yo soy un médico y no me quiero, por supuesto, no soy médico, perdón. Si yo Ajá. quiero ejercer como médico y no me inscribo en el colegio médico, No ¿cuáles te- son las consecuencias? ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? O sea, ¿qué me impediría eso? Bueno, fíjate, ahora mismo el sistema de seguridad social en el país, que representa 5,5 millones de dominicanos, las ARS no te dan un código si tú no eres miembro del colegio médico, si tú no tienes C4, si tú no perteneces a una sociedad especializada, no te dan un Pero código. todos y esos si- médicos cobran en efectivo. Bueno. Y hay otros que están inscritos y que también cobran en efectivo, porque hay que saber, señores, Claro, que hay de porque todo en la Pero, viña del pero Señor. es una función de cada colegio garantizar Eso es. de que no Esa es haya la pregunta. intrusismo, porque eso va en contra de la propia profesión. Claro. Y la ley de cada colegio, en el caso mío del CODOPSI, lo faculta para que ellos puedan instrumentar cualquier tipo de demanda a personas que estén ejerciendo dentro del marco de esa carrera. Entonces, la función y la importancia de estar colegiado es precisamente de que sea legitimizado ante un órgano facultado de que usted es doctor o de que usted es psicólogo, en el caso de nosotros, que es ingeniero. Y precisamente, María Cela, lo que resalta el licenciado acá, la ley del CODOPSI, del Colegio Dominicano de Psicólogos, establece como un requisito previo a la obtención del ETSE4 que el Claro. profesional se matricule en el Colegio Claro, Dominicano de Psicología. Y con esa certificación de que es psicólogo, se dirige entonces a buscar su ETSE4. Eso, nosotros como Ministerio de Salud Pública, en 2 proyectos de leyes que cursan en el Congreso Nacional tendente a modificar la ley actual de ETSE4, vetusta de por sí, propusimos que a los demás colegios se le ponga como requisito. oponga ese requisito Ok. también. Natalie. Pero tiene que estar colegiado primero el médico, porque tú eres médico general primero. Sí, Entonces sí. Tiene que estar colegiado primero antes de hacer una especialidad. Exacto. Ahora, Sí. En por el caso de la nosotros en el estética, caso la de medicina estética. Por ejemplo, nosotros hemos atacado el intrusismo siempre y tuvimos una campaña del intrusismo el año pasado para orientar al paciente que no sabe dónde ir, qué es lo que tiene que buscar, cuáles son los red flags, qué es lo que necesita un médico estético para ejercer. Ahora bien, nosotros como sociedad, por ejemplo, se nos ha tildado de ser elitistas porque no todos los médicos estéticos o que se hacen llamar médicos estéticos cumplen con los filtros que nosotros imponemos. Tienen que ser miembros del colegio médico, tienen que tener su ETSE4, por supuesto, su título de ley, tienen que tener un título de posgrado, todo certificado por el MESID, de máster en medicina ¿Y los que estética vienen en de ese fuera? caso. Los que vienen de fuera por igual. Todos los títulos de máster de medicina estética son de fuera. Aquí no hay maestría. Exacto. Aquí no existe la maestría. Entonces tienen que venir y tienen que ser certificados por el MESID. Ok. Entonces Pero, eso es un Natalie, requisito. hay como existe como la percepción o la idea de que no para todos los procedimientos estéticos se necesita ser médico. Y tú ves incluso hasta en salones de belleza que aplican Botox y que aplican ácido hialurónico y hasta otras sustancias que pueden Eso ser es mucho más intrusismo. peligrosas. Eso es Exactamente. Gente con ¿Para cursos. para cuáles procedimientos estéticos, de esos que son muy populares ahora, se necesita sí o sí tener un ETSE4? Para todos. Para todo lo que te Ser acabas de médico, mencionar, todo ser lo que médico. sea con una jeringa tiene que ser médico. Todo lo que sea invasivo. Todo lo que sea, bueno, es mínimamente invasivo. O Nosotros no mínimamente hacemos invasivo. procedimientos Sí, quirúrgicos. perdón, Y es mínimamente importante señalar esto, hablando de intrusismo, porque yo creo que también dentro de las sociedades tenemos que velar porque no haya intrusismo tampoco de dentro afuera. O Hay sea, cirujanos nosotros, por ejemplo, plásticos que hay cirujanos plásticos que pertenecen a mi sociedad porque también han hecho máster en medicina estética. Ah. Pero para nosotros avalar su práctica quirúrgica tienen que ser miembros de SODOCIPRE, que son los que velan porque esté todo regulado. Ningún médico estético puede pertenecer a SOMED si hace procedimientos invasivos, porque mucha gente quiere hacer
procedimientos invasivos amparándose de una maestría de medicina estética, precisamente porque hay esta laguna que la gente no entiende muy bien hasta dónde llegamos. Entonces, respondiendo, básicamente, los médicos estéticos hacemos procedimientos mínimamente invasivos con un abordaje médico, pero sí, todo lo que tiene que ver con una infiltración de toxina botulínica y demás, eso tiene que ver con la medicina estética. Ahora, un esteticista va a hacer procedimientos cosméticos tópicos. Una cosa que me he dado cuenta también, y es que esas personas que están haciendo eso están cambiando los nombres. En vez de liposucción, le ponen otro nombre. En vez de sala de operaciones, le ponen salón de procedimientos. Y sé de muchas cuentas de estos médicos de esteticismo que muchos de los términos los están cambiando ahora para que salud pública no les pueda caer, ¿entiendes? Porque no están aprobados para eso. Efectivamente. Entonces es una situación. Estamos hablando de muchas situaciones de la homologación de títulos cuando se viene de fuera, que si no cumplen con un porcentaje determinado de del currículum, tienen que volver a cursar la carrera. Y ahora nosotros hemos tenido una gran llegada a lo largo de los últimos años de extranjeros, muchos venezolanos, colombianos, colombianos, cubanos y venezolanos. Y durante muchos años vimos a muchos de estos profesionales que venían al país, hacían cosas y se iban. Que eso también aquí dejaron muchos dentro de la estética, mucha gente con biopolímeros dañándoles el rostro. Para toda la vida. Para toda la vida. Porque es que no es nada más el que te quiten la vida, es el que te puedan marcar la vida en un antes y un después. Entonces, estamos hablando de la homologación de títulos, del S4, el derecho a ejercer, y el permiso de habilitación de clínicas, de locales, o sea, tiene que mandar los planos para que sean aprobados, pero ¿quién va a supervisar? Volvemos al mismo punto. No, van a supervisar, la salud pública supervisa. Lo que pasa es que los engañan muchas veces. Exacto. Los engañan. Y como le digo, Es que es muy fácil engañar, porque nadie se mete como Nuria en la cabina. como le No digo, se van a meter, o sea, si hay un paciente, tú no sabes qué le están haciendo adentro al paciente porque hay cuando un le toque. paciente y ahora no podemos, o sea, caen por sorpresa, llaman, hay avisan. hay inspecciones ordinarias y hay inspecciones extraordinarias. Aquellas extraordinarias son las inspecciones sorpresa. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Habilitación de los Establecimientos de Servicios de Salud, tiene esa facultad de hacer inspecciones extraordinarias. ¿Cuándo se hace una inspección extraordinaria? Bueno, cuando existe una denuncia. Una denuncia. Cuando existe denuncia ya sean pública o denuncia que la hacen anónima, o sospecha de que existe un centro que está funcionando de manera irregular. Allí va un equipo de habilitación y adopta las medidas in situ en el lugar, administrativas del lugar, aplicando un cese de las operaciones y le pone un letrero. Pero hemos bastante visto que grande. cesan operaciones y al cabo de un Ahí tiempo es que- vuelven Bueno, y ahí abren. vamos. Ahí es que Lo que pasa es me da que- mucho miedo ahí. Doctor, mire, lo Sí. que pasa es que el monopolio del ejercicio de la acción penal sobrecae en el Ministerio Público de la República Dominicana. Así lo establece el Código Procesal Penal Dominicano. Entonces, cuando el Ministerio de Salud Pública no tiene auxilio de fuerza pública, no tenemos policías, no tenemos militares. Entonces, tramitamos ese expediente a una Procuraduría especializada, que es la Procuraduría Especializada de los Crímenes y Delitos contra la Salud. Y ellos ya, con el monopolio del ejercicio de la acción penal que lo tiene el Ministerio Público, solicitan al juez de la instrucción las medidas jurisdiccionales del lugar, ya sea allanamiento. Ahí hay un tranque. Ahí hay un Pero tranque. ahí es Hay que yo reconocerlo. pienso entonces, hay un vacío jurídico desde el punto de vista, de mi No, punto de vista. no existe vacío No, jurídico, déjame porque decir- la norma lo establece. No, lo que hay déjame que hacer. decirte De acción. Pero en qué vamos a hablar de sentido. ese vacío De acción. jurídico cuando regresemos de la pausa, porque esto no termina. está bien. Vivimos de los comerciales. Ya volvemos. Nos quedamos en que nos iban a hablar del vacío que existía Sí, en cuando estábamos hablando de los títulos. Ciertamente, de yo perseguir. le planteaba que hay un vacío jurídico en el sentido de que se toma mucho tiempo, desde el momento en que aparece el evento hasta que se toma la decisión, buscando a través de qué artículo, a través de qué ley, es que definitivamente van a someter a la persona que es una intrusa. Porque si tú revisas la ley del CODOPS y la ley de los médicos también, no está debidamente establecido cuál es el procedimiento o el protocolo que se va a establecer cuando nosotros
encontramos un intruso. Pues vamos, De hecho, eso precisamente es la pregunta. Vamos a aclarar cuál es ese procedimiento. Si yo como paciente Sí. o yo como médico veo que o yo otros como médicos, psicólogo encuentro otro psicólogo. otro o Ejerciendo de una- manera irregular. ¿A dónde es que ¿Cuál hay- es el protocolo? ¿Qué es lo que hay que ¿Qué es lo hacer? que hay que hacer? El Y protocolo- el sistema de consecuencias, ¿cuál sería? Exacto. Bueno, ya lo dije. El que ejerce de manera irregular, Sí. sin tener exequatur, sin tener título, de 2 a 10 años de prisión y multa de 25 Sí, a 50 pero salarios esa es la ley, mínimos. lo- Esa es la ley, esa es la consecuencia. Ahora bien, el procedimiento. Y si fueron 30 años y le dañó la vida y de le... No, si hay le- muerte ya es otra cosa, ¿entiendes? Ya No, por pero derecho, le pues. dañó la vida, le cambió la vida. Gente que la operaron y la dejaron para toda la vida estropeada. Bueno, a través Otro de la delito. investigación se pudieran determinar otros tipos penales, Ok. como heridas que causan la Ok. muerte. Solo de 2 a 10 años. es Solo por- de 10 a 10 años es única y exclusivamente en caso de encontrarse a un ¿Y a dónde es que hay que denunciar? Bueno, se denuncia En Salud ante Pública el hay una Ministerio línea. de Salud Pública, se denuncia. Y el Una ministerio- línea Y el telefónica. colegio línea, médico también. ante sí. el colegio médico también. Vamos a dar esos números Y pueden aquí. ir de manera directa también al Ministerio Público, porque Claro. se trata de un crimen. Ya. Ok. Es un crimen. Pero tú sabes que una de las cosas que, hablando del vacío, pienso yo que también la Fiscalía quiere abarcar mucho y quiere también los testimonios de las personas afectadas. Y hay gente que tiene mucho miedo. Yo he logrado que algunas personas hablen, pero en contraluz, solo la voz, tiemblan, las amenazan, porque las amenazan. Hubo casos de madres del caso de la Silverio, de que la amenazaron, de que había una persona llamando, si hablas vas a tener consecuencias. O sea, realmente es una situación difícil para los testimonios. Ellos sienten que se enfrentan Bueno. a un Pero poder. en este caso, doctor, ¿no habría la posibilidad de que la Fiscalía inicie el proceso judicial solo por De la orden violación de público. salud Sí. sin tener que tener testimonios? Por Porque se ejemplo? encuentra fácil Tiene- los datos, mira cómo Nuria encontraba. Bueno. Digo, No, no es tan fácil no. No es Tan fácil fácil, no. perdón. No, tan fácil Perdón, no. aclaro. Y quiero aclarar La que sí, violación. quiero aclarar que nos quejamos de nuestro país, pero señores, Venezuela es toda una cosa impresionante. Sí, o exacto. sea, Pero eso hoy día no hay Venezuela forma que cojan teléfono. Es un desastre. Es Claro, un verdadero pero desastre. no es fácil, pero se nota cuando algo es falso. Ustedes lo pueden identificar inmediatamente. Como decía, que si el MESID llega a un título falso, no es devolverlo para que me traiga. Exacto. A eso darle mejor seguimiento. hecho. A eso me refería. Claro, al precisamente. Uno falso mejor principio, hecho. al principio ahí debió investigarse a esa señora Las de una vez. violaciones a la Ley General de Salud son de orden público, por tanto, de oficio el Ministerio Público Claro. puede iniciar, pero yo no puedo hablar por el Ministerio No, Público. Ahora claro. bien, responsablemente establezco que en el caso de la ciudadana Elizabeth Silverio, inmediatamente salió el reportaje, el Ministerio de Salud Pública Lo actuó sometió. y se querelló y se constituyó Sí, en lo actor vimos. civil. Y Ahora los bien, otros médicos. el juez de la querella, Sí, todo está el juez de la sometido. querella es el Ministerio Público. Y es la normativa procesal penal que tenemos y no podemos hacer nada en contra de la normativa procesal. ¿Qué significa que el Ministerio Público es el juez de la querella? Es que decide previamente la suerte de esa actuación jurídica del en este caso del Ministerio de Salud Pública. La depura, exacto, si incluso no tiene puede la archivarla si Bueno, pero entiende puede irse que la puede querella ser no al tiene juicio, mérito. pero se puede ir a juicio, ante el juez inmediatamente. Si el ministerio, Si el ministerio falla, entiende hay la que el acción archivo directa. fue irregular, La puede acción objetar directa. ese Y en el Claro. caso de que sean extranjeros y cometan ese delito. Ahí está, hay una respuesta que tú hiciste la pregunta de cuáles son los procedimientos que tienen que hacer los extranjeros que vienen al país para certificar un título. Lo primero que todo título que viene del extranjero tiene que estar apostillado por el consulado Y de la la República Cancillería. Dominicana, Así es. que dice que ese título está certificado y reconocido por el Ministerio de Salud de ese país donde estudió esa persona. Ese es el primer requisito que solicita el MESID, que es quien certifica la legalidad o no de ese título, de ese egresado. Pero por eso de que una decimos que la universidad MESI debe estar extranjera. más alerta, porque si alguien te presenta una fotocopia, por Dios, No, por pero Dios. no se aceptan Y- fotocopias. Eso Bueno, es lo que pero no ella Tienen que ser presentó, originales presentó y la apostillado con sí. sellos originales del consulado de la República Dominicana de donde viene Pero ese título. yo lo que pienso es que Pero- volvemos al tema de que la MESI cuando recibió ese documento, que es una fotocopia muy alejada a lo que debe recibir, María Cela. ella debió alertar, porque No- hay algo sospechoso. No quiero- ya debe haber una alerta ahí. No quiero que se escape uno de los requisitos más importantes para que todo
extranjero puede ejercer la medicina de manera permanente en la República Dominicana y es la residencia permanente. Ok, pero si El estatus legal de El estatus residente. legal. el estatus Ok, legal. ¿por qué? ok, Porque si tiene la residencia, pero no es... No. Sí, Los doctor. elementos más importantes, aparte del título apostillado, es que una institución de educación superior, en este caso la UAS, verifique que primero haya cumplido con un programa de estudio donde estén todas las materias, ¿sí? con un plan de estudio. Y segundo, Eso es homologación. bueno, es que el ministerio no emite título, el MESI no emite título, entonces certifica, pero Certifica. debe haber una emisión para la homologación, para la validación, para que ellos Pero puedan ejercer un detalle, aquí un en detalle República es el Dominicana. procedimiento que es largo. Pero ¿eh? sí. Yo he sabido de personas que han De tenido... 2 a 6 años. Y entonces se De desesperan. Pero, se desesperan. pero está establecido. No estoy justificando, No, se le pero- da ese periodo de tiempo para que el caso no se caiga. Ahora, para que se le pueda hacer en el menor tiempo posible, ellos tienen que cumplir con todos los requisitos que Aquí se me le dice mandan. una persona, Loida Espinal, que antes de homologar el título universitario en el MESID, deben homologar su bachillerato en educación si los realizaron en el extranjero. Un porcentaje muy bajo lo cumple. ¿Eso es así? No, yo ese dato del bachillerato no. No, ya ese dato del Del bachillerato. Ok. Yo sí sé de las notas, que la piden las MESID. notas. No, sí. Pide las notas deben y- tener todas las notas del plan de estudio. Sí, sí. Claro. Ok. Pero Y mi- eso es porque tú no puedes aplicar aquí una profesión que tú dices que tienes si no cumple con los requerimientos que el país ha establecido en función de las Exacto. universidades Y mi que dan esa pregunta, carrera. si están ejerciendo sin... Ay, mira, Diana, es que como no la No, que estamos lo que, viendo... que lo que dice el representante de salud pública también es importante, el tema de la residencia, Claro. porque es lo que impide que un extranjero vaya a la República Dominicana, opere y se vaya. Se supone que Exactamente. se distingue en el país. Pero la pregunta es, ¿qué le cabe a un extranjero que, como por ejemplo, la que estaba haciendo procedimientos de cirugía estética, pero ya invasiva, porque estaba haciendo Claro, liposucción, la venezolana, que es abogada, aparentemente no es ni siquiera médico, ¿cuál sería la pena? No solamente... De 2 a 10 años. No, me refiero a su estatus migratorio. O sea, esa persona ha cometido un delito Bueno, en ya este la ley. país. Ella parece residente, porque tiene cédula. Bueno, Pero aunque sea residente, ha cometido un delito, es extranjero. Pregunto, en otros países se Sí, no, deportan ya. a los extranjeros que cometen Eh, delitos. Después de cumplir la pena. ya en ese ¿Eh? caso, Después de cumplir la pena. Después de cumplir la pena, Exacto. para afuera. Exacto. Se deportan. Ok, eso es importante saberlo. Pero ya eso es derivar en otra. en No, otro tipo porque es de importante delito, que, vamos a que decirlo, los doctor. extranjeros sepan a qué se atienen. y lo que dice Diana. ¿Por Ellos qué? saben. Porque el extranjero que no tiene residencia permanente y es profesional de la medicina, única y exclusivamente puede recibir un permiso temporal para jornadas médicas especiales. Vienen muchos médicos a hacer jornadas altruistas aquí, porque no podemos aquí acreditar un médico porque traiga un título, es extranjero, haga operación y se Que vaya. ahí hay, que porque- ahí hay una brecha, ¿eh? Otra. De esos médicos que vienen y que hacer Las jornadas. esa jornada altruista, pero Operativos, son más comerciales que cualquier otra cosa. Ahí hemos hecho los trasplantes de pelo, el trasplante de A pelo, los por ejemplo, turcos, sí. los famosos turcos, ortodoncia, es una cosa impresionante. Y tú lo ves que presentan en salud pública, Se que es una cubren. jornada médica gratuita, avalada por una fundación, y todo es preparado con Ok. situaciones que no son ciertas. Volvemos al punto entonces, el seguimiento por parte del MESID, por parte de Salud Pública, por parte de las sociedades, de cuando se enteran de que hay un profesional que no quiere, que no está inscrito en el colegio médico, que Mira, no pertenece a las Hay sociedades. una brecha interinstitucional. Exacto. Sí. Lo primero es que hay un proceso que debe cumplir todo profesional. Primero, que tenga un título emitido por una universidad. Y la universidad debe de crear una base de datos que pueda certificar que fulano de tal es egresado de tal especialidad o de tal carrera. Ese es el primer paso, las universidades. De ahí pasamos al MESID. El MESID debe certificar todos los títulos de las Lo universidades. que vienen los... Otro paso que debe cumplir es el S4. Aquí la ley de S4 dice que para los médicos hay que hacer un año de pasantía de ley. Exacto. Después que usted cumple ese año... Que no puede ser más fácil para los extranjeros. Pero Ah, fíjate, pero se la están poniendo. mira, ¿Verdad? Porque- mira lo que está pasando actualmente.
Hay más de 3.000 médicos generales en este país esperando pasantía porque no hay cupo, porque no hay dónde ubicarlos. Entonces, tú estudias medicina, Sí, pero- 6 años, 7 años en una universidad y después no puedes hacer la pasantía. ¿Qué hacen esos médicos generales? Tienen que buscar la forma de producir dinero. Violando la ley, doctor. Pero, Y- exacto. violando pero, la ley. oye, No, doctor, yo eso no estoy no, apoyando que doctor. viole la ley. No. Estoy diciendo Diana. que el Ministerio de Salud Pública tiene que buscar la forma de De agilizar los procesos. modificar, Bueno, pues déjeme el decir- año Un y bajarlo a momentito. 6 meses. José Alejandro, me Y queda ahí muy hay una- poco tiempo. Hablando- Sí, mire, duplicidad. Yo pienso primero que Vamos a ir concluyendo. debemos felicitar a Nuria Piera Sí. Definitivamente. por esta labor que ha hecho, porque realmente incluso nuestras instituciones, las que representamos desde la Asociación Dominicana de Universidades, tenemos un interés de que esto se mejore, la Claro. situación, porque hacemos un esfuerzo. bien de todos. Incluso aquí yo le traje la documentación que nosotros usamos con papel de seguridad. Ah, o sea que con la luz se puede Sí, ver entonces la marca de esa, agua. esa iniciativa que ha hecho Nuria la felicitamos. Y lo que debemos es de este proceso que hemos visto en estos casos, tan poco tiempo, de que hagamos Una un mesa acercamiento institucional, una y mesa que se institucional. pueda buscar propuestas que lleven a una solución a todo este tipo de problemas que estamos Que enfrentando. no se quede aquí, la mesa institucional así es. existe. Existe, claro que sí, en el día de hoy. Interinstitucional, Sí, sí, interinstitucional. Sí, ellos Y se estamos reúnen. trabajando de manera ardua en la interoperabilidad de todos los procesos. Y hablando de agilización, no pueden escudarse en que los C4 están durando mucho para salir. Sí. En esta gestión salen en 2 meses después de que el Pero- Yo profesional debo reconocer solicita. que Salud Pública Sí, ha accionado sí, mucho sí. y muy bien Claro. en cada uno de los casos. Ok. Ha sido muy La preocupación responsable. mía- Y para usted terminar, cerrarme. No, la 30 preocupación mía es que los procesos que se estén evaluando sean los reactivos, no los de control. Exacto. Y da pena que a tanto desarrollo de la tecnología que nosotros tengamos, se tenemos nos esa haga tan facilidad. difícil Ok. tener un procedimiento Claro. de Yo control. creo que Claro. hay que Antes de Tiene terminar toda la diciendo, razón. lo más importante, médico nacional o extranjero tiene que tener su exequatur, tiene que estar habilitado. Y el ustedes, centro donde señores, ejerce- no confíen en cualquiera que se vende como médico. Lo que Sí. podamos hacer nosotros, hacer pregunten, la tarea. investiguen, hagan su Claro. tarea, que ya estamos viendo cuántos sinvergüenzas se están burlando del sistema y de todos nosotros, a costa de lo más sagrado, nuestra vida, nuestra salud. Un beso grande, Dios les bendiga, nos vemos mañana. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta interesante mesa. Ojalá que esto se vaya mejorando con el paso del tiempo. Bye, buenas noches.